Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están? Qué bueno que podemos estar aquí en esta noche después de tanto tiempo, ¿verdad? Así que este es el calentamiento, porque después vamos a ya comenzar con todo lo que tiene que ver con esta actividad. Y el próximo viernes, Dios mediante, estaremos todos acá. Así que tenemos que seguir invitando a los chicos, recordándoselos para que puedan estar con nosotros. Vamos en esta noche a buscar un pasaje en las Escrituras. Acompáñenme, por favor. Vamos a buscar en la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo. Y vamos a buscar ahí, en la primera carta de Timoteo, vamos a buscar capítulo 4. Primera Timoteo, capítulo 4. Y vamos a buscar el versículo 12. Vamos a leer este versículo, lo podemos leer todos juntos. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 12. Si lo tienen, vamos a leerlo. Dice así, Primera Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué interesante es ver este pasaje escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo. Y Timoteo, si ustedes pueden notar el versículo, ¿qué era Timoteo? ¿Verdad? Si lo hablamos a nivel edad, a nivel etapas de la vida, Timoteo era un ¿qué? Un joven. Timoteo era un joven, ¿verdad? Y entonces nosotros notamos aquí en el pasaje, de la manera que Pablo dice en el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora déjame decirle algo, oramos y vamos a ver, en medio de la sociedad que estamos viviendo, los desafíos que tiene el joven. Y hay un gran desafío que tienen y que tenemos, ¿verdad? Todos los jóvenes en medio de esta sociedad, lejos del Señor, que cada día quiere sacar al Señor del círculo, ¿verdad? Y eso lo que nos tiene que hacer pensar a nosotros, cómo nosotros hacer la diferencia como creyentes en Cristo Jesús en medio de donde estamos viviendo. Así que vamos a orar y vamos a analizar algunas cositas. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder llegar y estar aquí. Gracias, Señor, por cada uno de estos jóvenes que pueden estar en esta noche. Pedimos, Padre, para que tú te glorifiques en todo lo que hemos de ver, Señor. Que todo lo que vamos a hacer pueda ser para tu gloria y honra. Que tú puedas glorificarte, Señor, y que podamos entender el gran desafío que tenemos, Señor, en esta tierra. Y el gran desafío que tienen, Señor, los jóvenes en la secundaria, en la universidad, en la facultad, Señor. Y realmente creyentes, ser creyentes como lo manda tu palabra, Señor. Y ser creyentes que glorifiquen a Cristo, Señor, y que muestren lo que es ser cristianos, Señor. ¿Qué diferencia necesitamos hacer como creyentes en Cristo Jesús? Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ustedes han notado en estos días una noticia muy horrenda, ¿verdad? Un joven de 31 años que defendía la palabra del Señor, que hablaba de los principios de la palabra del Señor, cómo fue asesinado ya en Estados Unidos. No sé si ustedes están informados, ¿verdad? O lo pueden buscar también en la noticia. Él era un activista que hablaba y predicaba y enseñaba lo que la Biblia dice, y fue asesinado hace un par de días atrás de un disparo mientras él estaba dando una charla debajo de una carpa, mucha gente escuchando allí, y las últimas palabras que él decía, hablando de que Cristo es una realidad, de que Cristo es verdad. Y nosotros pudimos, lamentablemente, fue en vivo el asesinato de este joven y lamentablemente falleció, pero él dejó bien claro lo que es la palabra de Dios. Y cada vez que tenía la oportunidad, le hacían preguntas, personas de diferentes tipos,
y siempre él contestaba con la Biblia. Así que yo les invito, si ustedes no saben, puedan conocer un poquito la vida de este joven. Está en todas las redes sociales, está en todas las noticias de este gran suceso. Así que yo les invito, no quiero mencionar mucho, pero después ustedes pueden buscarlo. Ahora, teniendo en cuenta eso, es sencillamente lo que este joven estaba haciendo era predicando la palabra, enseñando los principios en medio de una generación que quiere torcer la palabra de Dios, en una generación que quiere hacer lo que quiere con su forma de pensar. No importa que la Biblia diga algo, no importa que la Biblia enseñe, pero esta generación en la que estamos viviendo quiere vivir lejos de Dios y lejos de lo que son los principios y las verdades del Señor. En medio de eso están los creyentes. En medio de eso estamos nosotros los creyentes. Y en medio de ese grupo de personas están los jóvenes que han creído en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador? ¿Cuántos de ustedes ya han aceptado a Cristo como su Salvador? Entonces ahí está el desafío. Ser creyente hoy día en una secundaria, ser creyente hoy día en una universidad, ser creyente hoy día siendo jóvenes en un trabajo, en la calle. ¡Cuánto desafío! Por eso aquí vemos al apóstol Pablo diciendo, ninguno tenga en poco de tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. En primer lugar, que ninguno tome en poco tu juventud. ¿Sabes algo interesante? Cuando tú creíste en el Señor Jesucristo, creíste en la verdad. Cuando tú creíste en el Señor Jesucristo, recibiste a aquel que murió por ti, por tus pecados, el cual derramó su sangre preciosa, el cual se sacrificó por amor a cada uno de ustedes. Por amor a mí, por amor a la humanidad, se sacrificó. Y él dijo lo siguiente, Jesucristo dijo en Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que el Señor Jesucristo es la verdad, su palabra es la verdad. Y tú como joven tienes la oportunidad de conocer la verdad, de conocer la palabra de Dios, de conocer a la persona de Cristo como tu Salvador. Y entonces hay una humanidad lejos de Dios, que no conoce su palabra, que quiere ignorar o dejar de lado su palabra, quiere ignorar a Dios, quiere sacarlo de la ecuación a Dios, y en medio de eso estamos nosotros como creyentes. Y el apóstol Pablo dice, mira, ninguno tome en poco tu juventud, que se van a burlar, y sí, es probable que se burle, es probable que diga, ahí viene el cristiano, ¿verdad? Es probable que digan tantas cosas, pero aún así tú puedes decir, sí, yo acepté a Cristo, yo soy de Cristo, y sea en la secundaria, en la universidad, donde esté, o en la calle, yo puedo decir, sí, yo soy de Cristo. El hecho de ser de Cristo trae compromiso. Compromiso con aquel que nos perdonó, nos salvó, nos ha dado la vida eterna. Y con aquel que nos dice que nos da una vida diferente. ¿Se acuerdan? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, tú pasaste a ser una nueva criatura. Diferente a lo que éramos antes, diferente a lo que es la humanidad. Es decir, que cuando un creyente está en un lugar, hay diferencia. ¿Por qué? Porque es hecho una nueva criatura. Y esa nueva criatura no es conforme a nuestros padres, esa nueva naturaleza es conforme a Dios. ¿Y Dios cómo es? Dios es santo. Dios es santo. Y en base a lo que es Dios, en base al carácter de Dios, es que Dios nos ha hecho a nosotros, al aceptar a Cristo, una nueva criatura. Y eso es maravilloso. Entonces, cuando tú vas al colegio o a la universidad, tú eres el creyente de Cristo Jesús y tú tienes que marcar esa diferencia. ¿Por qué? Porque esa diferencia la hace el Señor en tu corazón. Eso es lo que hace la diferencia. El apóstol Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Aunque tú seas joven, tú tienes la Biblia, tienes la palabra de Dios. Aunque tú eres joven, tú tienes la salvación en Cristo. Aunque tú eres joven, tú tienes la sabiduría de Dios, que es más alta que la sabiduría de este mundo. Aunque tú eres joven, solo conocer algo de la Biblia y haber creído en el Señor Jesucristo te hace sabio. Pablo en otro pasaje a Timoteo le dice que ha sabido la Sagrada Escritura, que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer ¿qué? Salvo. Y nosotros tenemos esa oportunidad, por lo cual Pablo dice, no tenga, ¿verdad?, pena de esto, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? Porque tú conociste a Cristo. Tú tienes el regalo de la vida eterna. Tú tienes la palabra de Dios, tú tienes la sabiduría del Señor para poder vivir en la vida en medio de esta sociedad maligna y perversa, como lo dice Filipenses 2:15, para que seáis sencillos hijos de Dios, irreprensibles, en medio de una generación maligna y perversa, para que seamos luminares en este mundo, en medio de esa generación.
Entonces, querido, si tú tienes a Cristo en tu corazón, es hora de hacer la diferencia. Es hora de hacer la diferencia. Los demás necesitan conocer que algo pasó en tu vida. Los demás necesitan conocer que tú tomaste la decisión más importante de la vida. Los demás necesitan conocer cómo llegar al cielo. Y déjame decirte algo, no tengas temor, porque si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, tú sabes cómo ir al cielo. Si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, tú sabes de qué manera la humanidad puede ir al cielo. Si recibiste al Señor, tú recibiste el perdón, el Señor te perdonó tus pecados y tú sabes cómo los pecados de tus amigos, compañeros pueden ser salvos en la persona de Cristo que murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. Entonces, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿verdad? A veces los adultos nos dicen, no, que tú eres muy joven para entender. No, yo lo que entiendo es la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, que estamos condenados, que vamos rumbo al infierno. Si no creemos en el Señor Jesucristo, nos vamos al fuego eterno. Pero la palabra de Dios dice que el que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Entiendes eso? Entonces, si tú conociste a Cristo en tu corazón, no dejes que ninguno tenga en poco tu juventud. Porque tú no tienes la cura del cáncer, que sería muy bueno tenerla. Tú no tienes la cura quizás de tantas enfermedades que en este mundo no hay manera de solucionarla. Tú no tienes la cura de eso, ojalá la tuviéramos. Pero tú tienes la cura para lo que es ser librado del fuego eterno, de la condenación eterna, de ir al infierno por el pecado. Tú conoces cuál es la cura. Y esa cura se llama Jesucristo. Jesucristo es la solución para los pecados que nos llevan a la condenación. Jesucristo es la solución para que nosotros podamos hoy tener la certeza y la tranquilidad de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Así que si tú eres creyente en Cristo Jesús, está tranquilo porque tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, está tranquilo. ¿Por qué? Porque los que creen en el Señor Jesucristo no vendrán a condenación, porque han pasado de muerte a vida. Así que tú tienes que sentirte bien en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor te ha perdonado, te ha limpiado, te ha salvado, te ha dado su palabra. Así que ninguno tenga en poco tu juventud. Aprovecha el tiempo para hablar a otros de Cristo. Aprovecha el tiempo para que otros conozcan a Cristo. Aprovecha el tiempo para poder hablar a la gente, para que pueda conocer al Creador, pero también al sustentador de todo el universo. Pero puedan conocer a aquel que murió por amor. Un amor sacrificial, completo. Y ese amor fue por cada uno de nosotros. Así que, ¿por qué nos vamos a sentir pocos si nosotros somos hijos del Señor? Somos creyentes. ¿Amén o no? Lo mejor que te puede haber pasado, quizás no lo sientes así, pero lo mejor que te puede haber pasado es que pudiste encontrarte con Cristo. Eso es lo mejor que te puede haber pasado. La decisión más importante que tomaste en la vida, todavía te faltan muchas decisiones en la vida, pero la más importante, ¿con quién me casaré? Sí, es importantísima esa decisión, pero la más importante es dónde vas a pasar la eternidad. Esa es la más importante. Es la decisión más importante. ¿Por qué? Porque te puedes casar bien o mal. Ojalá te cases bien. Y si te casas en el Señor, te vas a casar bien, esperando la voluntad del Señor. Pero si tú vienes al Señor Jesucristo y lo recibes como tu Salvador, tú vas a pasar la eternidad con el Señor. Por los siglos de los siglos de los siglos estarás con el Señor. De lo contrario, de la persona que no tiene a Cristo, estará por los siglos de los siglos de los siglos en tormento. Así que cuando alguien quiera menospreciarte, tú tranquilo. Cuando alguien quiera burlarse del Evangelio que tú has creído, tú tranquilo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y lo es para los judíos como para los gentiles. Lo es para los niños como para los adultos. Lo es para los adolescentes como para los jóvenes mayores. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y si tú creíste en el Señor Jesucristo, tú tienes en tus manos el Evangelio, que es poder de Dios para que tus amigos conozcan a Cristo. Para que tu familia conozca a Cristo. Quizás eres el menor de la casa o eres pequeño en la casa. Ninguno tenga en poco tu juventud. Tú tienes un mensaje de esperanza. Tú tienes un mensaje glorioso. Ese mensaje glorioso es que hay salvación en Cristo Jesús. Ahora, luego dice ser ejemplo. Y ahí viene una larga lista, ¿no?
ser ejemplo de los creyentes. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino también sé ejemplo de los creyentes. En primer lugar, dice ahí, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Y cuando hablamos de palabra, tenemos que hablar de las cosas que decimos, de las cosas que hablamos. Ahí en Proverbio 18, busquen conmigo, Proverbio 18, versículo 21, vayamos al Antiguo Testamento. Proverbio 18, versículo 21. Fíjese qué poderosa es que la palabra que dice el Proverbio 18, 21, la muerte y la vida están en el poder ¿de qué? De la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. La lengua, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. En aquella época de los reyes, muchas veces hacían esta expresión, vivir o morir, ¿se acuerdan? Ustedes lo habrán visto en alguna serie, en alguna película, ¿verdad? Cuando los reyes tenían esa autoridad de la palabra, decir o vive o muere. A veces cuando usted ve un atraco ahí en las noticias, siempre hay uno que dice, tírale, tírale, tírale. Y esa es la realidad, lo que es el poder de la palabra. Y el Señor nos dice, a través de Pablo a Timoteo, sé ejemplo, en primer lugar, en palabra, tu forma de hablar, de la forma que habla, de la forma que te expresa, de lo que hablas en sí. ¿De qué hablas por lo general durante el día? Está bien, puedes hablar de las materias que estás estudiando, del trabajo, no hay ningún problema, puedes hablar de todo eso, pero ¿de qué más hablas? Y a veces con la lengua, Santiago dice que es un miembro pequeño que es difícil dominar, que el hombre no puede dominar. Así como un pequeño timón dirige un gran barco, ¿verdad? Espero que no sea el Titanic. Dirige un gran barco, un pequeño timón, así como un caballo tan fuerte y poderoso, con la rienda es sostenido, es guiado, es amansado. De la misma manera, todo eso es controlable, si me permiten el término. Pero dice, ¿quién va a controlar la lengua? ¿Quién va a controlar la lengua? Es un miembro pequeño, dice, un pequeño fuego enciende ¿qué? Un gran bosque. Entonces, como creyente de Cristo Jesús, tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos. Tenemos que ser ejemplo de las cosas que hablamos. Hablar de cosas puras, de las cosas santas, hablar basado en los principios de la palabra del Señor, pero sobre todo hablar la palabra de Dios. Tú tienes en tus manos la Biblia, tú tienes en tus manos la palabra de Dios, tú tienes la palabra que es poderosa en sí mismo. Por eso dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es decir, lo que tú tienes en tus manos, poder conversar, poder hablar de la palabra del Señor, donde sea, en la escuela, en la calle, con tu familia. Tú tienes que ser ejemplo de los creyentes. ¿Cómo hablas? En la forma que te expresás. Si murmurás, si chismeás. Son cosas que no se pueden hacer porque somos del Señor. Entonces, ser ejemplo de los creyentes en nuestro hablar. Nunca hables mal de nadie. Siempre procura hablar de las virtudes de las personas, no de los defectos. Defectos tenemos todos. ¿Habrá alguien aquí que no tiene defectos? Defectos tenemos todos. Pero cuando tú vas a hablar y hables con los hermanos en el Señor o con quien sea que tú hables, habla siempre resaltando las virtudes de las personas, no los defectos. Cuidado con si murmurás, cuidado si hablas mal del otro, cuidado si buscas chisme, aquí se dice buscar chisme, ¿no? Pleitos. No, tenemos que ser ejemplo en la palabra. Que cuando alguien hable contigo, un anciano, una persona mayor o un joven, que cuando hable contigo, dé gusto hablar contigo. ¿Por qué? Porque tú hablas bíblicamente, tú hablas de la forma que la Escritura te enseña. Y de esa manera tú puedes tocar el corazón de una persona, impactar el corazón de una persona para que pueda venir a los pies de Cristo. Si tú dices malas palabras, cuidado, la Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, ninguna palabra corrompida. Los San Antonio, como le dicen acá, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Cuidado con lo que hablamos. Si tú tienes una costumbre de decir malas palabras, venís a la iglesia, te cuidas, pero en algún momento se te va a salir.
Pero como creyente de Cristo Jesús, no podemos estar hablando malas palabras. Si ya dice el Señor, ¿podrás salir de una misma fuente agua dulce y agua salada? ¿Puede? No puede. Entonces de tus labios sale o la palabra de Dios o sale todo lo que no tiene nada que ver con la palabra del Señor. De tus labios sale todo filtrado por la palabra del Señor o sale todo contaminado. Pero de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Entonces, tenés que ser ejemplo de los creyentes. Cuidadito con lo que hablas, cuidadito de la manera que hablas. Cuidadito, sencillamente, si murmurás, si hablas mal del otro. No, como creyente de Cristo Jesús, tenemos que ser ejemplo en eso. Había una abuelita que hablaba bien de todo el mundo. Y fue alguien y le dijo, yo la voy a agarrar, porque ella siempre habla bien de todo el mundo. Y yo le voy a hacer una pregunta, y tú vas a ver que va a decir algo malo. Y fue donde la abuelita le dijo, abuelita, ¿qué tú opinas del diablo? ¿Sabes lo que dijo la abuelita? Trabaja mucho. Ni siquiera, hablando del enemigo del Señor, ella dijo alguna palabra fuera de su lugar. ¿Te das cuenta? Entonces, de la misma manera nosotros tenemos que ser ejemplos. ¿Sabe algo? Tu forma de hablar está, escucha bien, tu forma de hablar está nutrida por lo que tú tienes en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Dijo el Señor en el Evangelio. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que tu boca está nutrida de todo lo que tenés en el corazón. Y lo que está en tu corazón va a salir. Y quizás te puedes cuidar, pero en algún momento de dificultad, de peligro, lo que sea, vas a sacar de tu corazón lo que tú tienes. O lo que vos tenés. Entonces, la palabra del Señor te aconseja ahí en Colosenses, ¿verdad? Que la palabra de Cristo mora en abundancia, ¿dónde? En vuestros corazones. Si tú te nutres de la palabra de Dios, tu forma de hablar va a estar filtrada por la palabra de Dios. Si tú te nutres de la palabra de Dios, la forma de hablar que vas a tener va a ser siempre limpia, sin doble sentido, ¿verdad? Siempre santa la forma de hablar que vas a tener. Pero necesitas que nutrirte de la palabra de Dios, llenarte de la palabra del Señor. Entonces, teniendo en cuenta lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, en primer lugar, ninguno tenga en poco tu juventud. Siéntete como lo que tú eres en Cristo. Según Juan 1:12, eres hijo de Dios. Amén. Según 2 Corintios 5:17, dice que tú eres una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. Y así podríamos decir, según el apóstol Pablo, dice que nos tengan los demás como siervos y consiervos en la obra de Dios, como servidores del Señor. Y así podríamos seguir hablando, pero que lo que tú tengas en cuenta ante cualquier situación es lo que tú eres en Cristo. Y se pueden burlar de ti. Mira a este muchacho cómo lo mataron por tener principios cristianos y hablar de la palabra del Señor. Quisieron callarle, pero se olvida de que lo que habla es el Espíritu Santo a través de su palabra y usando a quien Él quiera. Y que la palabra de Dios va a seguir. La palabra de Dios va a seguir. Pero su forma de hablar era hablar la palabra, su forma de hablar era predicar la palabra. Y todo el que se paraba enfrente de él con el micrófono, de repente los que estaban en la ideología de género y eso, siempre él decía, mira, la palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios. Entonces nosotros, la pregunta es, ¿tú te avergüenzas de ser cristiano? Porque en la iglesia es fácil ser cristiano. En la iglesia parece que en la puerta hay una aureola para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y cuando entramos a la iglesia parecemos angelitos. Pero en la iglesia es fácil. Con los cristianos es fácil ser cristiano. Pero la pregunta es, ¿y cuando estoy con mis compañeros de la secundaria? ¿Y cuando estoy con mis compañeros de la universidad? ¿Y cuando estoy con mi familia en las fiestas? Es ahí donde yo tengo que dar testimonio de lo que yo soy. Soy un hijo de Dios, soy un seguidor de Cristo. Soy creyente en Cristo Jesús. Entonces, no deje que nadie tenga en poco tu juventud, sino vive de tal manera y de tal forma demostrar quién tú eres en el Señor.
Y de esa manera que pueda ser ejemplo, en primer lugar, ser ejemplo en palabra. Más adelante estaremos viendo en los otros puntos, ejemplo en palabra, en conducta. Pero en esta noche hablar de lo que es ser ejemplo de palabra. De que nuestras palabras sean sazonadas con sal, que tengan sentido, que tengan propósitos de edificar, propósitos de animar, de ayudar a los otros, propósitos de alentar a los desanimados. ¿Qué dice Salmo 19:14? Con eso terminamos. Vayamos ahí a Salmo, capítulo 19, versículo 14. Dice, sean gratos los dichos de ¿qué? Vuelvo a repetir, Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. ¿Cómo comienza el Salmo? Sean gratos, el versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca. Delante de la presencia del Señor, sean gratos los dichos de mi boca, lo que yo hablo, lo que yo digo, sea grato al Señor. Algunos viven con el pesimismo en la boca. ¿Saben lo que significa pesimismo, verdad? Algunos viven con el pesimismo. No me va a ir bien. No va a salir bien. No voy a poder. O sea, con el pesimismo en la boca. No el pesimismo. No dije el pesimismo. Dije el pesimismo. Que no vamos a poder, que no lo voy a lograr. Tampoco la idea es ser positivista. Ve que todo te va a salir bien. No. El Señor nos dice de qué manera. En Josué capítulo 1, 7 y 8 nos dice, ¿verdad? Que la palabra mora en abundancia, dice Colosenses, pero en el caso de Josué dice que la palabra de Dios esté en nuestra boca, que sea la meditación, que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, para que todo lo que emprendamos nos salga bien. Entonces, que los dichos de mi boca sean agradables delante de Dios. Te hago una pregunta para terminar. ¿Todo lo que tú hablas es agradable a Dios? Pensá bien, no te estoy pidiendo que tú me respondas, pero ¿toda palabra que sale de tu boca agrada a Dios? ¿Los dichos de tu boca agradan a Dios? Quizás muchos de nosotros hoy tengamos que pedirle el perdón al Señor porque hubo dichos que dijimos que no agradan al Señor. Y Dios que conoce todo. Es más, la Escritura nos dice que de toda palabra ociosa tendremos que rendir cuenta delante del Señor. Aún de toda palabra ociosa, aún de palabras, ¿verdad?, que no lo he pensado y lo he hablado sin pensar y sin considerar el efecto que va a tener. Aún de esas palabras tendremos que rendir cuenta delante de Dios. Entonces, en el día de hoy, ¿eres ejemplo de los creyentes en tus palabras? En el día de hoy, ¿todo lo que dijiste en el día de hoy agradó a Dios? Si no es así, yo creo que este es el momento para hablar con el Señor.